Esta es una producción de MMK Podcast. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata, un espacio para compartir información e ideas que nos ayuden a vivir una madurez más plena. Estamos viviendo más, estamos viviendo mejor. Las personas mayores hoy somos diferentes de lo que fueron nuestros padres o nuestros abuelos. Y eso se ha empezado a llamar o se ha empezado a considerar como la nueva longevidad. Y déjenme contarles que esa es la idea de la que partimos cuando pensamos en hacer este podcast. Porque al llegar a esta etapa de la vida, cuando yo llegué a este momento de la vida, pues y desde antes un poco, me di cuenta que había poca información allá afuera y pocos espacios donde pudiéramos compartir dudas o explicar o que nos explicaran qué estaba pasando, porque experimentamos muchos cambios y no sabemos de pronto, pues es normal, me resigno, así va a ser, puedo hacer algo, tengo que hacer algo, hay consecuencias si lo hago, y desde las cosas más serias o intensas como pueden ser algunos cambios emocionales o el manejo de algunas pérdidas, etcétera, como también pues cosas muy triviales, ¿no? Me dejo las canas, no me las dejo, acepto mis arrugas o no, ahora que hay además una infinidad de tratamientos para darle la vuelta, digamos, a estos temas. Y así es como surge la idea de crear este espacio. De eso va Hablando en Plata. Y es Hablando en Plata porque es hablar con la verdad, pero también sobre esta época, esta edad plateada en la que estamos viviendo, nuestra generación. Pero hay que comenzar desde el principio y justo para entender qué significa esta nueva longevidad y cuáles son sus principales retos y desafíos. Y para eso tenemos hoy una invitada absolutamente de lujo. Nos acompaña la doctora Ana Laura Morales. Si me pongo a leer su currículum y su historia, pues más o menos nos llevamos todo el podcast, pero quiero destacar que es psicóloga clínica por la Universidad Iberoamericana con maestría en investigación y psicoanalítica y un doctorado en psicoanálisis. Es docente a nivel licenciatura de la Universidad Iberoamericana desde hace 28 años y también ahí ha sido desde hace 23 supervisora en la práctica de vida adulta y vejez. Además, es directora clínica de Corimás, una organización que chequenla cuando puedan, está conformada por especialistas de diferentes disciplinas dedicados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores en diferentes condiciones y a la promoción de los lazos intergeneracionales. Esto que van a ver que me refiero en varias ocasiones al valor de las relaciones intergeneracionales. Ana Laura, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias a ti por invitarme, Adriana. Pues esto de la nueva longevidad. Empecemos por cómo ha evolucionado la percepción de vejez conforme ha aumentado la esperanza y la calidad de vida. Sí, justo si vemos, por ejemplo, la publicidad, hoy en día se incluye mucha más gente mayor en la publicidad que antes. Sin embargo, yo siento que todavía existen ciertos prejuicios en relación al envejecimiento, como tú decías hace un rato, las canas, ¿no? Las arrugas, la parte física, que es lo primero que vemos cuando vamos envejeciendo. Y sigue habiendo ciertos prejuicios en relación a si queremos o no queremos envejecer. Yo lo veo mucho en mis alumnos, en la práctica, como el miedo y el temor a esta etapa, ¿no? Aunque están muy lejanos aún al envejecimiento, siempre que nos acercamos a la población o que hablamos del proceso de envejecer, como que hay mucho miedo, ¿no? A esta etapa porque es una etapa que implica muchas pérdidas. Y muchos cambios. Muchos cambios. Y es curioso porque técnicamente empezamos a envejecer el día que nacemos, ¿no? Exacto. Entonces realmente en el proceso ya están. Pero hay
es muy diferente como estamos viviendo hoy. Incluso en algún momento te oí decir que, y mucha gente lo menciona, que ya la tercera edad es un preludio de una más que es cuarta edad. Antes la tercera edad era la última. Y entonces esta tercera edad ya no es lo mismo que era la tercera edad para mi mamá, ciertamente, y para mi abuela mucho menos. ¿Cuáles son los principales cambios? Ya no está bueno, yo ya estoy ahí, ya debería de estar en mi mecedora tejiendo, tal vez, si fuera mi abuela. Bueno, que estamos más activos, ¿no? Como esta parte de la actividad, de que estamos más involucrados en, digamos que en la parte social, en la sociedad. Y bueno, si pensamos en nosotras, que venimos de los 60s, en esta etapa, pues fuimos criadas en la época un poco revolucionaria, ¿no? Hippie. Y entonces también traemos otro concepto, yo creo, de lo que es el envejecimiento. Está todo el movimiento feminista, ¿no? Como mujeres. Entonces yo sí creo que la esperanza de vida ha hecho que vivamos más y de diferente manera. No es lo mismo ahora tener 60 que cuando, como dices tú, ¿no? Nuestros padres tenían 60, ya los veíamos viejitos desde los 40, casi. Entonces, también la parte social yo creo que influye mucho, ¿no? Cómo se percibe a las diferentes personas a través de sus ciclos, ¿no? De vida. En qué es lo que se debe de hacer o no se debe de hacer. Y hoy en día se pide mucho esta parte, bueno, y una de las cosas que vamos a hablar más adelante es una clave para poder envejecer bien es estar activo, la actividad. Entonces, cuando alguien deja de estar activo física, mental, y de relacionarse con personas, se muere. Entonces, yo creo que una de las claves y de los cambios que se viven hoy en día de las nuevas longevidades, es eso, ¿no? Estamos más activos y más interesados en seguir haciendo cosas. Claro, porque además básicamente se agregaron casi 3 décadas de esperanza de vida. O sea, nosotros estamos viviendo es un hecho en mi caso por lo menos, que estoy viviendo, no sé todavía, yo estoy muy optimista que voy a llegar allá, pero esta generación está llegando a vivir 30 años más de lo que vivió mi abuela. Mi abuela murió casi a la edad que yo tengo hoy, o sea, un par de años más grande. Entonces, claro, tenemos eso. Pero otras cosas en la vida y en la sociedad no han cambiado. Básicamente es cuando empiezas a bajar, tal vez, si quieres, y los que quieren, bajar el ritmo en el trabajo, o cambian las responsabilidades porque los que tienen hijos ya hicieron su vida, ya se fueron. Entonces, cambian estas cosas, pero ahora yo tengo más años. ¿Qué voy a hacer con ese tiempo? ¿No? Yo creo que eso se vuelve un reto, y esa etapa que algunos ponen desde los 55 a los 75, es como una etapa todavía que nos sentimos totalmente productivos, con ideas, etcétera, etcétera, pero a veces el entorno no nos ve así y cuesta trabajo conciliar esas cosas. ¿Es posible que por eso que estamos diciendo esté surgiendo una nueva etapa de desarrollo, algo como lo que sucedió con la adolescencia? Sí, es como, bueno, hay de hecho como una clasificación, ¿no? De la vejez. La prevejez sería de los 60 a los 64. Y luego estaría la vejez funcional, que sería de los 65 a los 74, que sería más o menos este periodo, ¿no? Del que hablamos. Ya después estaríamos hablando más de la vejez avanzada, ¿no? A partir de los 80 ya estaríamos hablando de la vejez avanzada. Pero sí, justo todo esto que sería la vejez plena, que le llamo yo, es donde todavía tenemos capacidades funcionales para poder hacer cosas. Es decir, tenemos nuestros cambios físicos, pero también hay ciertas enfermedades como muy comunes en la etapa del adulto mayor. Pero seguimos teniendo capacidades para poder hacer actividades, cosas, ¿no? En ese sentido. Sí creo que es una nueva etapa, es decir, como que no hay estudios que digan o que hablen justo de esta etapa, porque es una gama muy amplia. Si pensamos desde los 60, la esperanza de vida en México es de 76.8 en general, pero si pensamos si estás bien cuidada, puedes vivir
90, ¿no? Estos 30 años de los que tú hablas que se viven más. Entonces estamos hablando de de una gama muy grande de envejecimiento. No es lo mismo alguien de los 60 a alguien que tiene 95. Entonces sí tenemos que conocer dentro del mismo proceso del envejecimiento cada etapa, esta prevejez, vejez funcional, vejez plena, vejez avanzada, ¿no? Porque sí tiene sus cambios también. De hecho, digamos que las definiciones oficiales lo marcan a partir de los 60. De los 60, y dices, oye, es el periodo más grande si contamos que cuántos años dura la infancia, cuántos dura la adolescencia, la juventud, la adultez, digamos. Sí. Entonces resultaría que es muy grande y es imposible que sea similar del principio a fin. Y hablaba yo de la similitud, entre comillas, posible con la adolescencia como una nueva etapa de desarrollo, porque pues la adolescencia como etapa no existe hace mucho, tiene un siglo, ¿no? 1900 fue que 1900 poquito se acuñó la palabra adolescencia, porque si se acuerdan, antes de eso, bueno, si se acuerdan, no se van a acordar, pero si se acuerdan por lo que han visto en las películas o han leído en los libros, antes y al inicio de la Revolución Industrial, pues los niños llegaron a los 12 años y a trabajar y ya eran adultos y ya se les consideran adultos y la edad de casarse era en la adolescencia, entre 16, los 14 y los 16 años. Ya tenían que empezar a hacer su propia familia y es justo a finales de los 1800 y principios de los 1900 que se dan cuenta que es necesario un periodo de más preparación para la adultez y empieza a haber cambios y surge la adolescencia. No sé, yo siento que es algo similar que va a pasar en estos términos, porque en la medida que aumenta la esperanza de vida y surge este espacio, pues naturalmente nace una nueva etapa de desarrollo. Vamos a ver si por ahí pasa. Que sí tendría que ver justo con esto que hablas de, por ejemplo, el adolescente busca su propia identidad, ¿no? Justo está en esta crisis de identidad, de buscar quién es, cómo es, qué quiere ser. El adulto mayor tiene que hacer un reajuste en su identidad. ¿Por qué? Porque está perdiendo muchas cosas. Está cambiando su cuerpo, está perdiendo roles, como dices tú, deja de trabajar, ya no es la persona que era cuando trabajaba, se le empiezan a morir o enfermar sus amigos, se queda el nido vacío, ¿no? Los hijos se van, ya no hay, digamos, como a quien cuidar en ese sentido. Y hay que encontrarle un nuevo sentido a la vida. ¿Quién soy yo ahora ya como viejo, ¿no? ¿Cuál es esta mi identidad? Entonces sí creo que el adulto mayor se enfrenta a muchos cambios internos y externos que tienen que ver con esta situarse dentro del contexto en el que se desarrolla. Es una transición también, Es una transición, ¿no? Exactamente. Es una transición, entonces eventualmente es posible que se reconozca como una etapa. Y es curioso porque eso que mencionas, las similitudes que puede haber entre esa transición que significa la adolescencia y esta transición. Has usado varias veces la palabra envejecimiento, vejez, etcétera. Son bien feas esas palabras, que no podemos hacer nada al respecto. O sea, realmente nos da, yo creo que es una de las cargas, o sea, el peso que tienen estos conceptos de viejo, vejez, envejecimiento, son profundamente o predominantemente negativos, ¿no? Que ya casi listo para desechar. Si buscas el diccionario de la academia, pues sí te da unas descripciones existentes de hace mucho tiempo, esa no está tan mal, o que perdure en su estado, ojalá perduremos en nuestro estado, que existió, ¿no? O tuvo lugar en el pasado, deslucido, estropeado por el uso, usado de segunda mano. Entonces, ¿cómo impacta? O sea, ¿tiene algún efecto o sea, yo siento que yo me he dado cuenta incluso en este proyecto grabando este podcast que inconscientemente le doy mucho la vuelta y trato de usar todos los eufemismos que se me ocurren por evadirlo. Y yo creo que es algo que me refleja a mí, pues, o sea, que es lo que yo estoy sintiendo. Pero yo me imagino que no soy la única, que cuando te voltean o cuando además lo usan de manera condescendiente, dicen, no, y los viejitos, o los abuelitos, y yo bueno, pues no asuman que todos somos abuelitos. Yo no, yo doy en una clase que doy, como es de imagen, y reputación,
les hago un test, un juego, y entonces les hago preguntas sobre mí para que ellos nada más de verme se imaginen y retar sus preconcepciones, ¿no? Exacto. Entonces, y una de las preguntas, de las afirmaciones que ellos tienen que decir que es falso o verdadera es, disfruto mucho pasando tiempo con mis nietos. Todos dijeron sí. No tengo hijos, les digo, no puedo tener nietos. Entonces, no. Pero sí son los prejuicios, ¿no? Son las que tenemos acerca de... Hay también un videíto en donde les preguntan a jóvenes, para ti, alguien cuando es viejo, ¿no? Sí. Y unos dice a los 50, a los no sé qué, no sé. Y luego les ponen a las personas de esas edades y les dicen, bueno, aprenden, enséñense algo mutuamente. Y después de eso le dice, bueno, ahora ¿cuándo dirías que esta persona es viejo? No, pues a los 80, a los 90, sí. Cuando había dicho a los 50. Sí, son muchos prejuicios que yo creo que también tiene que ver con lo social y con lo familiar. Cómo nosotros transmitimos a nuestros propios hijos estos prejuicios acerca de envejecer. Todos vamos a envejecer. Entonces yo creo que la palabra envejecimiento no nos debe de dar miedo. Más bien tenemos que aceptarla. Sí es cierto que está, de hecho, el viejismo es como este prejuicio que se tiene acerca de lo que es un adulto mayor. Ahora usamos mucho esta palabra, ¿no? Adulto mayor o persona mayor, para no decirles viejos, o senectos, que ya es peyorativo, ¿no? Que generalmente la senectud está asociado con algún deterioro cognitivo en la persona. No sabía eso. Y la ancianidad tiene que ver más con que es el último periodo de vida, ¿no? Del ser humano. Entonces sí es cierto que hay muchos prejuicios, pero que también tenemos que ir aceptando que es parte de nuestro proceso de vida y que vamos a vivir más, como dices tú, y cómo queremos vivir esos años que nos quedan, ¿no? En qué calidad de vida queremos tener. Y yo a mis alumnos les digo que me hagan su fantasía de cómo les gustaría envejecer y su fecha de caducidad, o sea, cuándo les gustaría morirse. Siempre se asustan, no, ¿cómo crees, Ana Laura, que vamos a decir eso? Sí, pues hay que poner hasta qué edad me gustaría vivir. Y luego ya que lo hacen, le digo, bueno, ¿y ahora qué tienen que hacer desde ahorita para alcanzar ese envejecimiento que ustedes quieren? Y entonces todo un trabajo de reflexión, ¿no? Que todos tendríamos que hacer, ¿no? Sí, no pero nada más ellos. Nuestra generación no se ocupaba de esas cosas. No, pero nunca es tarde. No, yo creo que justo esto que estás diciendo, estos podcasts que se van a presentar, son la oportunidad de decir cómo queremos envejecer. Siempre es buen tiempo, nunca es tarde. Hay que ponernos las pilas en el momento que queramos y hacerlo, ¿no? Como no quedarnos limitados de, ya estoy viejo, ya no puedo. Siempre se puede. Siempre, y dices algo muy interesante porque, y lo he leído mucho y lo he oído mucho, es nuestra propia mente la que pone límites, ¿no? Cuando nosotros empezamos, y yo lo veo con gente cercana y que quiero y admiro, pero que de repente dices, ay, no, hazlo tú porque yo no puedo. No, ¿cómo no puedes? Inténtalo, o sea, inténtalo. Yo creo que una de las cosas que voy a confesar públicamente, un gusto por los videojuegos. A mí me gustan mucho. Y juego videojuegos. Ajá. Cosa que me divierte mucho porque llego a un lugar y dicen, esta señora ruca, ¿qué está haciendo? ¿No? Agarro un control y lo sé usar. No soy mega buena, pero me divierto. Pero una de las cosas y lo comento porque una de las cosas que he descubierto es que recuperas un poco, como intentas lograr algo. Recuperas eso que tienen los niños, que es, o sea, aprenden a andar en bici porque no dejan de intentarlo, aprenden a andar en patines porque no dejan de intentarlo. Entonces, si nosotros hacemos esto de, ay, no, ya, ay, no, que lo haga alguien más. Pues sí, está bien, es más cómodo, también se vale disfrutar de la comodidad y tal, pero no al punto de volvernos inútiles. Hay que tener cuidado, creo yo, con ese balance. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los principales retos que se enfrentan, que nos enfrentamos al llegar a este momento de transición? Ya esbozabas algunos, pero sí podemos. Justo, primero, los cambios físicos, ¿no? Que son los evidentes, que son pues obviamente la piel, que se arruga, las canas, ¿no? Después también, pues físicamente, o sea, si nos metemos al cuerpo, todos los órganos pierden algo.
¿Sí me explico? Siempre. Sí, se gastan, es una máquina al final exactamente. del día. Entonces todo se gasta, dejas de ver, ya no ves bien, ya no escuchas bien, ya no saboreas bien. A ver, no al 100, pero no quiere decir que ya para nada. No, va a no, variar, no. va a Exacto, depender y exacto. va a variar de muchas cosas, pero puedes tener... Pero sí hay que ir aceptando esos cambios. Que, Yo y soy mucho que de va a esta ir parte. pasando. Exactamente. O sea, si ahorita y estás que a hay 90... entes y hay auxiliares Sí. auditivos, ¿no? O sea, mucho de la gente sí tenemos estas pérdidas, pero hay muchas maneras de compensarlas. Pero esta resistencia, de verdad conozco mucha gente que tiene una cosa con los auxiliares auditivos que no pueden porque emocionalmente, psicológicamente los hace sentir muy mal. Obviamente no es físico se sienten bien porque oyen bien, pero se resisten terriblemente a usar estos auxiliares. ¿Por qué si no es necesario? Uh-huh. Bueno, sí, porque es como, ya estoy viejo, o por ejemplo, un bastón, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando tienen alguna situación de motricidad, les cuesta a veces mucho trabajo aceptar que necesitan, porque eso los hace ver más viejos. Un poco otra vez hablamos de los prejuicios, ¿no? Que se tienen acerca de la vejez. Pero entonces, esta parte física, que es uno de los principales retos, es como ir aprendiendo y aceptando que hay estos cambios y que pues ni modo, ahí van pasando y los vamos aceptando y vamos haciendo lo que sea necesario para compensar, para mantener un estado de bienestar. Yo así le llamo, como un estado de bienestar en donde tú te sientas capaz y que puedas ser independiente. Este es uno de los principales retos, llegar a la vejez de manera independiente. Y de hecho es uno de los principales miedos en mi tesis de maestría y doctorado, la dependencia, ¿no? Llegar a depender de alguien es el mayor temor. Más que la propia muerte, es eso. Entonces, uno de los principales retos es pues ir aceptando que estás envejeciendo y preparándote, ¿no? Para eso. Luego están los cambios de roles, porque pues si dejas de trabajar o generalmente tiene que ver cuando dejas de trabajar, pues dejas de ser él o la persona que era cuando trabajaba. Y entonces ahora eres una simple persona que ya no tiene un trabajo ahí también formal. podría entrar la maternidad. Si tus hijos se van, ya no eres mamá. Exactamente. Podría ser otro cambio ya de rol. O ya no tienes a quien cuidar, ¿no? Ya no tienes ese rol, ¿no? También es un cambio de rol. Sí, que sería el nido, lo que se conoce como el nido vacío, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Sin embargo, siento que esta es una oportunidad para hacer muchas cosas de las que antes no pudiste hacer por estar a lo mejor cuidando a los hijos o estar trabajando, ¿no? En un horario fijo, quizás. Como que es una nueva oportunidad para hacer cosas que antes no podías hacer por el tiempo. Otra de las cosas también tiene que ver como de estos retos, de estos cambios de roles, es justo con lo que decías que pues las personas de apoyo o cercanas pues se van, ¿no? Que generalmente son los hijos, a veces también pueden ser ciertas amistades, tus mismas familia, hermanos, padres, ¿no? Que se van muriendo, que van necesitando de ti y eso también hace que tengas que tener un cambio en tu rol. Y otro de los cambios así muy importantes tiene que ver algo más con la parte interna, intrapsíquica que le llamo yo, que es como aceptar el duelo por la pérdida de tu yo, ¿no? De quién eras tú y quién eres ahora y aceptarte, que es este cambio de identidad del que hablaba hace rato, ¿no? Como modificar esa identidad que se hace mucho a través de los recuerdos y las reminiscencias. Eso te ayuda mucho como a recordar quién fuiste y quién eres ahora. Por eso hay esta tendencia que se comenta mucho de que las personas muy mayores normalmente están siempre repitiendo, sí. Y yo hice, yo torné, yo todo, porque pues hoy quizás no hago tanto, pero exacto. Yo hice, yo torné. Que es adaptativo, exactamente, que es adaptativo y te ayuda en tu autoestima, ¿no? Te ayuda a sentirte no tan mal con tu situación actual. Uh-huh. Claro. Esta pérdida de control de esta última parte de pues ya no soy yo y ya no se pudiera estar moviendo ahora que pues aumentan los años y yo no lo veo tanto en las personas de la primera parte del proceso de envejecimiento. Antes lo veías mucho más temprano porque dejabas de trabajar y ya, pero ahora
felizmente, es otra cosa que yo creo que es positiva, el mundo ha cambiado tanto que si tú no tienes un trabajo formal en una empresa o en una fábrica, antes pues ya no había mucho más porque casi era lo que todo mundo tenía, su trabajo o la familia, etcétera. Pero ahora hay un montón de cosas que puedes hacer. Por ejemplo, veme aquí, ¿verdad? En este camino, en este proceso de reinvención y de explorar nuevas cosas con todo el miedo y el nervio y el pánico escénico y demás que acompañan estas cosas, pero atreverse, ¿no? Pero hay un montón de cosas, hay desde trabajo voluntario, o sea, hay un montón de cosas que te permiten seguir teniendo, incluso yo hago trabajo independiente en mi profesión principal, que es la comunicación corporativa y de crisis, y lo sigo haciendo, ¿no? O sea, con mis reglas ahora, por eso me independicé, pero lo sigo haciendo y disfrutando muchísimo. Sí se ha postergado este momento de sentimiento de pérdida de control en general. Fíjate que yo lo relacionaría más con la salud física. Ok. Entre más vulnerable te sientas físicamente, no importa la edad, te sientes con más pérdida de control, como ya no veo bien, ya no escucho bien, ya no puedo caminar bien, ¿no? Que podría ser a los 68. Claro, puede ser a los 59. Exacto. En la residencia donde vamos a hacer nuestra práctica, hay uno de 68 así, y hay una de 90 que ella solita camina, ella solita va, y no hay tanto esta pérdida de control. Yo me iría más a esa parte, no tanto a una edad en específico, de a tal edad, sino a que físicamente te sientas todavía capaz, esta funcionalidad y autonomía, ¿no? Independencia, que te hace sentir todavía capaz de poder hacer las cosas y no frágil o vulnerable. Pero entonces hay la oportunidad y a veces la necesidad de recrearse y reinventarse en esta etapa de la vida, ¿correcto? Exacto. Y hay gente aún frágil o que se siente frágil, que sabe utilizar sus recursos y de las personas y es como sus mecanismos, ¿no? Cada persona envejece de acuerdo a su propia historia de vida. Y entonces como que utiliza, digamos, los recursos que tiene. En la residencia también hay una de 92 que quiero mucho, que siempre le digo, ¿cómo estás, Martita? Buenos días. Y me dice, pues estamos, y dice, yo no sé qué hago aquí, ya estoy viviendo horas extras, ¿no? Pero aunque se cayó y la operaron de la cadera y todo, sigue ella intentando, ya camina, o sea, de 90 y tantos años, que alguien se caiga y se rompa la cadera, es muy difícil que pueda volver a caminar. Ya está caminando. Entonces es mucho su actitud de, pues yo ya dependo, pero qué bueno que vienes y que me ayudas, y la llevamos y no oye muy bien, pero entonces le hablan aquí y entonces al final agradece mucho, ¿no? Como qué bueno que están y que me escuchan, pero tampoco se tira. Eso es a lo que voy, ¿no? Aún con toda esta fragilidad y limitaciones, sigue haciendo cosas. Yo te escucho y lo que oigo es que hay muchas cosas, muchos cambios, retos, oportunidades también, etcétera, pero que va a ser absolutamente clave en cómo los enfrentes, los abordes y los superes, la actitud. Exacto. Que la actitud va a ser absolutamente determinante. Si tú incluso en lo que decía de no, yo ya no puedo, yo ya no, háganlo ustedes, o alguien ábrame el teléfono porque yo no sé, sí. Es un tema de actitud. Exacto, tal cual. ¿Qué tanto quieres o no quieres, ¿no? En este sentido cambiar. Y cómo es, bueno, yo así lo veo, por ejemplo, con mis alumnos, preventivo. Y bueno, tengo 23 años dando la materia, yo he ido envejeciendo me he ido preparando. Siento que a mí me ha servido justo para prepararme para mi propia vejez en ese sentido. Y bueno, hay muchas cosas, mi tesis la hice justo del envejecimiento en plenitud, que son importantes y lo que te decía, nunca es tarde, ¿no? De empezar a hacer. Uno, obviamente, desde lo físico, pues la actividad física siempre, y bueno, en cualquier lado siempre nos van a decir, muévete, haz ejercicio, lo que sea, que tu cuerpo esté en movimiento, porque si no se atrofia.
Luego está la parte cognitiva, ¿no? Es decir, el cerebro, la mente, ¿no? Como tú dices, tú sigues metida en el trabajo y está tu cerebro, incluso en los mismos juegos, tú estás trabajando, ¿no? Es decir, tu cerebro está, eso te va a ayudar mucho, uno, a evitar problemas de demencia, ¿no? De algún tipo de... Te confieso que ese ha sido mi motivador número uno. Yo creo que nada me da más miedo en el mundo que una enfermedad como el Alzheimer. Exacto. Entonces ¿qué puedo aprender nuevo? ¿Qué cosa? ¿Cómo puedo estimular a mi cerebro? Exacto, estimularlo. El cerebro... Y los jueguitos, hasta los del teléfono, sí, óiganme. exacto. Hasta estos jueguitos que los ven feo porque están perdiendo el tiempo, no tienen una función, sí. Es una especie de gimnasia cerebral. Exacto. Y por cierto, hay unos que literal son gimnasia cerebral gratis, Exacto. los bajan y hacen un poquito todos los días y es gimnasia cerebral. Perdóname. Eso es importantísimo. Y actividades constructivas, ¿no? Que hagas, por ejemplo, no sé, lo que decías tú, voluntariado, o bueno, si no quieres voluntariado, no sé, jardinería, o que aprendas, o si te gusta pintar. Eso por un lado. Y por otro lado, si te gusta hablar, haz un podcast. Exacto. Y vínculos emocionales son, yo creo que esto es de lo más importante durante este proceso de ir envejeciendo. Tus amigos, ¿no? Hacer nuevos amigos, compartir con tus nietos, si tienes nietos, con tus hijos, con tus hermanos, si tienes hermanos, ¿no? Como todo el tiempo. Obviamente, entre más vas envejeciendo, ese círculo se va haciendo cada vez más pequeño y se convierte más bien en tu familia, ¿no? Como en tu círculo cercano. Pero ahora ya no es necesario porque te puedes ver a través de Zoom, o sea, exacto. Yo creo que la pandemia nos dejó algunas de estas lecciones muy positivas en el sentido de que pues usemos la tecnología. La tecnología también es una oportunidad para una ayuda como el bastón y el aparato auditivo para mantenernos en contacto. Exactamente. Pero sí, los vínculos con amistades, porque son diferentes a la familia, son muy importantes. Entonces hay grupos de, no sé, de personas mayores que se juntan a aprender algo o a jugar, ¿no? Juegos de carta. En la residencia donde vamos trabajamos en grupo y un poco es esta parte de diferentes, dependiendo del nivel académico que tengan, se hacen diferentes actividades y a veces se hacen debates, ¿no? De, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Israel, ¿no? En Gaza, todo Claro. Y entonces eso no sabes cómo los estimula. Claro. Y se conocen más, aunque viven juntos, a veces no se conocen más. Pero hay grupos para personas que no están en una residencia a los que pueden asistir para aprender este tipo o grupos de lectura, aprender algo nuevo. Bueno, está la Universidad de la Tercera Edad, así ya tal cual, y ahí te dan cursos de lo que quieras, de lo que gustes. Y estarás con gente que también está interesada. Exactamente. En ahí estás trabajando toda esta parte cognitiva. Sí. Pero también la social. Exacto, sí, las dos. Y sí, porque ahora hay proliferación y el tema de las citas y todo, incluso acaban de estrenar un programa, un reality en Estados Unidos, es muy famoso, de Bachelor, que básicamente es un hombre o una mujer que quiere una pareja y le ponen unos candidatos, en fin, no voy a entrar en muchos detalles, quienes lo conocen, no es el reto intelectual más alzado, pero lo que me llama mucho la atención es que acaban de lanzar una versión donde que le llaman Golden, que el Golden Bachelor, que es un hombre de 70 y tantos y todas las candidatas tienen arriba de 60, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría que así como están proliferando los sitios los sitios de citas y tema para encontrar pareja o encontrar el amor, la verdad es que también estaría padrísimo que hubiera algo para ser amigos, nada más. Exacto. Yo creo que mucha gente apreciaría la oportunidad de ser amistades. En Europa hay este sistema como de departamentos de personas mayores que viven juntas, cada quien como de manera independiente, pero siempre hay alguien como un servicio médico, digamos, por si se les ofrece, pero un poco la idea es
envejecer juntos, ¿no? Pero no revueltos. Exactamente. Cerca, pero no pegados. Pero no pegados, Acá sí. empieza a ver, ya hay un par de iniciativas en ese sentido, Sí. donde son departamentos, tú compras o rentas el tuyo y tienes básicamente eso. Pero también más articulado para decir, oye, yo quiero conocer gente para ser amigos, Claro, para platicar. claro. Este tipo de grupos con temas específicos suena como una oportunidad para alguien que quiera tomarla y crear algo que puede tener. Acuérdense que este grupo etario, este grupo de edad, es el de más rápido crecimiento hoy en el Exacto. mundo. Y todavía hoy en México, en Estados Unidos está mucho más maduro porque además los boomers, que son los que estamos en esta generación, pues es la generación más numerosa en Estados Unidos, fue, pues por eso se llaman boomers. Y la que ha tenido más dinero, porque fue en una época de bonanza económica y además ellos recibieron la transferencia de recursos, de dinero más importante que ha habido en la historia de Estados Unidos, por lo menos, si no es que del mundo, de todas las herencias que recibieron los boomers de sus papás Padres. en esa época. Entonces es un mercado muy interesante para y por eso sí hay muchas cosas, pero acá no, entonces hay una oportunidad. Exacto, porque es un mercado que definitivamente va a crecer en términos de necesidad, demanda, etcétera. Pero bueno, ese es un anuncio al margen. Bueno, yo sí tengo así como una idea la he tenido desde hace varios años, como de hacer un grupo de personas mayores, como de, bueno, ¿qué quieres hacer de aquí hasta que te mueras, ¿no? Es decir, como, yo así les digo, bueno, ¿cuándo crees que te vas a morir, ¿no? Y cada de pacientes que tengo, me van diciendo diferente. Bueno, de aquí a que pase eso, ¿qué quieres hacer? Como un poco es, no voy hasta que me muera, sino hacia la muerte, ¿no? Mi camino hacia la muerte, que no nos dé miedo hablar de la muerte. ¿Qué quiero hacer en ese camino, ¿no? En como dices tú, si hablamos de los 60, pues son los chiquitos de esta etapa. Somos los jóvenes. Exacto. Todavía tenemos, esperemos, como mucho camino adelante. Eso ¿no? esperemos es clave, porque desde que naces no sabemos. No sabemos. Exacto. Entonces, tratemos de pensarlo en esos términos y saber si es cierto, como le decía alguien recientemente, si hay una diferencia en el sentido de que alguien muy joven pues no lo tiene ni en su radar, aunque pueda pasar al día siguiente. Nosotros un poco como que ya vemos la puerta de salida. Todavía no estamos ahí, pero ya estamos conscientes. Es un tema de conciencia. Entonces, si ya estamos conscientes, pues estemos conscientes completamente. No lo evitemos. Si ya la vimos, ya pensamos, bueno, quiero llegar directo, quiero irme con escalas, ¿qué quiero hacer en este camino que tengo de aquí a allá? Si es que logro transitarlo como debe de ser. ¿Qué sería para ti, en resumen, lo más importante que debemos tomar en cuenta si nos acercamos o hemos llegado a esta etapa de la vida? Bueno, uno es prepararnos desde antes y aceptarla. La aceptación y obviamente todos estos cuidados, ¿no? De los que hablaba. La salud física, o sea, sí estar checando nuestra salud, el ejercicio, actividades constructivas, actividades que reten nuestro intelecto y buenos vínculos, ¿no? Vínculos constructivos con otras personas. Si tú me dijeras qué serían los puntos claves, los ingredientes claves para poder envejecer con plenitud, yo te diría que esto. Y entendamos que es una transición y que pues obviamente va a haber cambios y pues ojalá podamos aportar algo para hacer esos cambios o más llevaderos o por lo menos entenderlos mejor a través de este espacio. Jane Fonda tiene ahí hay varios videos de ella, pero en uno que yo vi habla de que de la tercera década de la que ella dice que a ella le gusta decir que es el tercer acto de su vida. Y que no deberíamos de ver nuestra vida como un arco, ¿no? Que es que ya llegamos, que sería, no sé, la Edad Media y ya vamos para abajo, sino de ver nuestra vida como una escalera que va hacia arriba y toma una parte muy importante que es la parte espiritual, que eso yo creo que es lo que te ayuda a poder envejecer bien también, la espiritualidad. Como no nada más, o sea, todos estos ingredientes que te dije,
pero también lo espiritual, lo que tú quieras, ¿no? Sí, Un sí. Dios, Mindfulness, tu religión, lo que te guste. pensar en y que conecta muy directamente con lo emocional. Exactamente. Que te va a dar una salud en tus relaciones. Exacto. Es que todo va conectado. Y ya no vas a estar estresada, te vas a sentir Sí. en paz, vas a aceptar tu propia vejez, tus propias limitaciones, sin enojos, sin temores, ¿no? Y a manejar el estrés, porque hay un Exacto. estrés asociado. De hecho, justo vamos a hablar de ese tema en particular en otro de los episodios, Ok. sobre específicamente el estrés positivo en los adultos mayores y mindfulness. Ok. Entonces, Perfecto. vamos, a quedar que muy bien eso. me siento bien de que vamos en el camino Ok. de las cosas que pueden ser. Pero eso Ok. que dices es cierto, y lo que Jane Fonda, que se ha vuelto una champion Ajá. de las personas mayores, que a mí me da mucha risa porque la ONU sacó un documento de una convención que hizo, y es peor todavía, le llama las personas de edad, así nomás. Y dices, pues, todas son personas de edad, que yo sepa desde que nacen, pero bueno, Sí, sí, sí. es esta cosa de nos da pavor. Entonces, le damos mucho la vuelta. Pero es cierto, ella lo dice. Y de hecho, yo cuando cumplí 60, mi fiesta porque hice una gran fiesta, mi fiesta fue, yo hago cada 5 años, y mi fiesta fue el tercer acto, justamente. Ok. Porque yo siento que Jane Fonda, en ese sentido, y como champion de este proceso, de verdad es para verse. Y tomar varias pilas de la amistad, por ejemplo. Claro. Dice, no te esperes a que aparezca, hay que buscarla, hay Exacto, que ir, hay sí. que decir, esta persona me interesa, la quiero conocer, Claro. quiero ser su amiga. Muy proactiva es. Activa, hacerlo de manera activa. Ana Laura, de verdad, muchísimas gracias por arrojar luz a este viaje. ¿Dónde te encuentran? Quien quiera saber de lo que haces o esté interesado en tu clínica, etcétera, ¿dónde te encuentran? Si quieren, les dejo mi mail. Mi mail es analaumorales62@gmail.com. Ahí me pueden localizar para lo que gusten. Yo tengo mi práctica clínica, veo también adultos mayores. Bueno, veo de todo, pero ahorita estamos hablando de eso. Tengo la práctica con mis alumnos en la universidad y en Corimas, ¿no? Que trabajamos ahí justo para personas que padecen Alzheimer o algún tipo de demencia, que hoy en día se supone que ya no le debemos de llamar así, pero ayudamos a hacer como diagnóstico, y trabajamos también toda la parte de los vínculos intergeneracionales. Entonces, a través de corimas.com también pueden encontrar la página si tienen alguna persona. Adriana Valladares. Esta es una producción de MMK Podcast.